Tío. Segunda patita. En práctico, el taller de los muestros lo vamos a hacer al final. ¿Por qué al final? Porque finalmente ninguna de las otras secciones las van a usar hoy día. ¿Ya? De hecho, ni siquiera están afuera. Entonces, la autora la está sacando para lavarle y se oxigenen un poquito, no estén tan fuertes, para que después la podamos ver. ¿Ya? Por eso está ese orden. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos queda pendiente del equino? Los senos paranasales. Recuerden que el perro también tiene senos paranasales, que son cavidades que están relacionadas con la nariz, y estos senos paranasales también tienen membrana mucosa. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos que recordar? Que son muy poco irrigados, muy poco irrigados. Por lo tanto, ¿será fácil o será rápido tratar una sinusitis? De hecho, la sinusitis es la inflamación de estos senos paranasales. Primero, va a costar que el antibiótico pueda llegar. ¿Por qué? Porque son poco irrigados. Entonces, claramente, la frecuencia, la duración de los días y la dosis tiene que ser mayor. Es la única forma de que pueda llegar antibiótico a esos senos paranasales. ¿Ya? Ahora, si ustedes recuerdan, el perro tenía solamente el seno maxilar frontal y maxilar, nada más. Cuando vemos acá en el equino, ¿cuáles nombran? El seno frontal, maxilar, que están comunicados. Y fíjense, el nombre es como súper simple. Si estamos comunicando el seno frontal con el maxilar, ¿cómo se llama el foramen que lo comunica? Fronto-maxilar. No hay mucha dificultad en acordar el nombre. Estamos comunicando dos senos. Obviamente tienen los nombres de qué y qué cosa está comunicando. Pero además existen unos que se llaman etmoidal y esfenopalatino. Eso queda súper claro en un esquema que viene luego. Claramente estamos mirando acá arriba. Esto es seno frontal. ¿Estamos todos de acuerdo? Independiente que no solamente es hueso frontal. Hay un poco el nasal, frontal evidentemente, y por el lado tiene que estar claramente el seno maxilar. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener súper claro. Después, ahí sigue mostrando este seno frontal y se dan cuenta que tiene un orificio bastante grande. ¿Ya? Esto lo estamos mirando por arriba, que se cortó, y por tanto abajo, ¿qué seno tendría que estar? El seno maxilar. Y por tanto, ¿cómo se llama ese foramen? Fronto-maxilar, que es la comunicación de ambos senos. Es decir, el orificio es gigantesco. Por tanto, no podríamos decir que no existe comunicación, porque claramente se ve que hay. ¿Ya? Después. En la otra foto, la anterior, ¿cuál era el seno maxilar? El seno maxilar está por acá al lado. Este es frontal. ¿Ya? Y de hecho ahí está el foramen frontomaxilar. Por tanto, debe estar por ese lado. Recuerda que el maxilar está por los lados. No entiendo la vista de la otra. ¿Cuál? ¿De esta? No, de la otra que de ese no entiendo. Es la misma vista. Se corta, se tomó este cráneo, se cortó por la mitad. Y cuando se corta por la mitad, como que aquí está la otra mitad que falta. Y como que la inclinaron un poquito. Por eso estamos viendo lo que sea por dentro. Pero esa es la mitad derecha. Nos falta la mitad izquierda. ¿Ya? Entonces, en esa imagen está mostrando eso y esto no está. ¿Ya? Lo cortaron y introducción horizontal para poder verlo. ¿Ya? Y por eso que les quede claro, si es frontal está por arriba, maxilar siempre tiene que estar por el lado. ¿Y cómo se comunican ambos? Por este foramen que es súper grande, que es el foramen fronto-maxilar. ¿Por qué se llama así? Porque uniendo el seno frontal con el seno maxilar. ¿Ya? Ahora, se dan cuenta que son súper afectuosos y irregular, es súper irregular. Ahora, dentro de estos senos paranasales, sea cual sea, hay solamente aire, no puede haber nada más. ¿Ya? De hecho, cuando hay sinusitis, lo que se acumula es pus. Y obviamente hay que tratarlo, porque recuerden que el pus es osteolítico. ¿Qué significa que sea osteolítico? ¿Qué significa osteólisis? ¿Qué es lisis? Lisis es destrucción. Y osteo, hueso. El pus destruye huesos. ¿Ya? Por tanto, si no es tratado a tiempo, finalmente va a empezar a destruir esa parte. ¿Ya? Ahora, lo mismo, sigue mostrando lo mismo. Fíjense, nuevamente una imagen de lado, pero ahora, obviamente acá arriba está el frontal, seno maxilar, y por dentro que no lo vemos debe haber un foramen que comunica ambos senos, fronto maxilar. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay una especie de tabique, por tanto este seno maxilar va a tener dos partes, que no están separadas completamente, después hay un esquema súper bueno, pero por lo menos la parte ventral sí está separando y sí se comunican con la parte dorsal. ¿Ya? Cambien un poquito. Ahí está mostrando lo mismo. Ahí hay una imagen real. ¿Se dan cuenta?
Seno frontal, este es el seno maxilar. Y ahí está la lámina que decía yo que está dividiendo prácticamente y parcialmente, no completamente, el seno maxilar en una parte anterior y en una parte posterior, o una parte oral y aboral. Y miren, ¿con qué estructura la estamos relacionando? Con la cresta maxilar. Con la cresta facial. Ya justamente rompieron donde comienza la cresta facial, ahí estaría comenzando este seno maxilar. ¿Ya? Ahora, acá lo mismo, otra vez. Ahí está el seno maxilar, ahí está la parte caudal y aquí está la parte anterior, o como estamos hablando de cabeza, la parte oral de este seno maxilar. ¿Ya? Y nuevamente arriba, ¿quién estaba? Seno frontal. ¿A través de qué se comunica? Del foramen fronto-maxilar. Acá, este esquema es súper bueno. De hecho, acá arriba va a estar el seno frontal. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto grandote va a corresponder al seno maxilar. Pero dijimos que el seno maxilar tenía una lámina que lo dividía en una parte anterior y una parte posterior. No completamente, sino que acá arriba se dan cuenta están comunicados, pero sí están separados ventralmente. ¿Ya? Y por lo tanto, este seno que está acá es justamente el esfero palatino, el que nombramos al principio. Entonces, si se les preguntara, ¿estos senos paranasales en el equino están todos comunicados entre sí? Sí. De hecho, ese sí está comunicado con el maxilar, pero ¿con la parte anterior o con la parte posterior? Con la parte posterior. Con la parte posterior de este seno sí está comunicado con la parte anterior del mismo seno. ¿Ya? Por arriba, pues no importa, están comunicados. Es decir, que finalmente todos entre sí están comunicados. ¿Ya? Acá está mostrando absolutamente lo mismo, cómo fluye el aire. Ahora, ahí está lo mismo explicando con un esquema, con un flujo oral. ¿Se dan cuenta? Seno frontal, y cuando habla de seno concha dorsal significa que es el espacio que está dentro del cornete. ¿Ya? ¿Se comunica con quién? Con el seno maxilar. ¿A través de quién? Del foramen frontomaxilar. Pero ¿con qué parte del seno maxilar? No con la parte rostral, sino que la parte, ojo, ahí dice caudal. Estamos en la cabeza, pero aún así, sin hablando caudal, tendría que ser el nombre más correcto, posterior o aboral. ¿Ya? Entonces, claramente el orificio está en la parte aboral del seno maxilar. Pero ese con quién se comunica a la vez, con el seno esfenopalatino. ¿Ya? A veces hemos puesto en preguntas de prueba, el seno esfenopalatino se comunica directamente con la parte rostral del seno maxilar. ¿Eso sería correcto? No, porque se comunica con la parte aboral. La parte caudal que dice ahí que no debería ser el nombre correcto, pero así también se llama. ¿Ya? Ahora, ¿qué demuestra eso? Que finalmente todos los senos paranasales del equino están todos comunicados entre sí. Eso es lo que quiero dejar como mensaje. ¿Ya? Ahora, vamos a averiguar ese video. Ese equino está con sinusitis. Obviamente tienen que aplicar anestesia local, si no, el dolor. Ahí están trepanando. Trepanando es romper hueso. Ahí entró. ¿Se dan cuenta cómo? ¿Para qué estaría esa muestra? Antes tomaron una muestra para hacer un antibiograma, para ver exactamente a qué antibiótico es sensible la bacteria. Profe, después de que rompen el hueso, ¿cómo sanan eso? Porque el Recuerden que hay hueso un periósteo. El periósteo regenera hueso. Ahora van a aplicar líquido, ¿para qué? Para limpiar. ¿Por dónde debería salir? Por la nariz. Recuerden que llamarse senos paranasales está relacionado siempre con la cavidad nasal. ¿Cierto? ¿Y cómo tienes el producto nasolábico no está tratado? No está bien que se conjuntivitis.
Por eso después hay una función. ¿Qué suelo? ¿Se dan cuenta? Y tiene que usar todo el líquido que es necesario, que finalmente es suero, para drenar bien y sacar todo el pus. ¿Ya? Pero como les digo al principio, tomaron una muestra que voy a meter en el laboratorio para ver este antibiograma. Porque, ojo, yo llegaría a aplicar un antibiótico según la clínica, según la experiencia. Pero ¿qué pasa si justo aplico un antibiótico al cual la bacteria es resistente? No va a servirle nada. En cambio, si yo hago un antibiograma, sé exactamente a qué antibiótico la bacteria es sensible. Y aplico algo de manera totalmente efectiva. De lo contrario, voy a estar probando y si no resulta, no era, cambiemos de antibiótico. Pero recuerden que los antibióticos tienen efectos colaterales, causan estragos con la flora intestinal. Entonces podríamos estar ayudando a un problema, pero produciendo otro problema. ¿Y qué pasa además si no fuera el antibiótico adecuado? Daríamos la flora bacteriana intestinal, pero no solucionamos el problema tampoco. Entonces, con antibiograma todo es más certero. ¿Ya? Ahora, el típico uno siempre debería hacerlo, uno mismo cuando va al médico. Pero a uno, ¿cuánto le toman un antibiograma para dar un antibiótico? Yo, de hecho, en toda mi vida, que tengo 20 años, nunca me han hecho un antibiograma, nunca. Y obviamente, cuando me han dado antibióticos, el 90% de las veces ha resultado. El 10% restante no ha resultado, porque tienes que cambiarte de medicamento, el estómago, el intestino, te lo hace pebre, ¿ya? Pero es la única forma, pero no hacen antibiograma. Y ahí sería lo ideal, ¿ya? Y 20 años no va a mentir. Bueno, está claro. Profe, ¿es frecuente que los equinos tengan sinusitis o No es tan frecuente. Quizás a veces es más frecuente en las vacas, cuando le cortan los cuernos, porque ahí generan algo, porque no se hizo de manera correcta, no se hizo de manera adecuada. ¿Ya? Y eso era lo que faltaba de esta especie. Ahora, evidentemente nos queda bovino y porcino, pero no es más demorar tanto, ahora es más rápido. ¿Por qué? Porque ya lo vimos todo. ¿Ya? Chucha. Ya no está posiblemente, pero bueno. Pero sería la clase 9. Esta es la que yo sigo ahora, no sé quién fue hoy. Y como digo, el número B, la verdad es que no. ¿Ya? Pero es la que viene por orden. Y después la última de día sería la del chancho. ¿Ya? Si nos vamos de nuevo, rápidamente, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Ollares. Morro. Filtro. Filtro. ¿Qué viene acá? ¿Cómo se llaman estas glándulas? No Que están en sé. el espesor del morro. Que están en la nariz y en los labios. No sé. Nasolabiales. ¿En qué especie? En todas por igual. ¿Ya? Morro. Fíjense. Hay que tener esas glándulas. Y claramente esto es como un carnet de identidad, sobre todo en el perro. Eso es propio de cada individuo. No se vuelve a repetir en otro. Ahora, otra vez, las alas, comisura dorsal y ventral, pero aquí la relevancia era en el caso del equino. Acá no hay falsa nariz, solamente en el equino. Entonces aquí no mayor importancia. La cantidad de cartílago que forman oralmente es lo mismo, no hay mayor diferencia. Nuevamente, tabique nasal, cartílago por delante, hueso por detrás, y ya sabemos que el hueso que está por detrás es el etmoide, nada que decir. Si acá hay un paladar duro, termina con un paladar blando, ¿sí? Y acá está lo mismo, laringe, esófago, luego vamos a ver las comunicaciones, y ojo, insisto, aquí cosas nuevas o distintas, no voy a decir nada, no hay nada nuevo que decir. Quizá hay que quitar cosas. Aquí claramente se hizo un corte sagital, se sacó el tabique nasal porque si no, no veríamos absolutamente nada. Y lo primero que me llama la atención es lo mismo que estaba en el equino, los cornetes nasales, el dorsal, el ventral y el medio, ¿ya? Y tan chiquitito como en el bovino. Si el que tiene un cornete medio muy grande son los carnívoros, ¿ya? Que ya está como por acá, pero acá no. También recalcando nuevamente los espacios, meato dorsal, meato medio, meato ventral. Pero ¿cuál nos falta? El común que está entre ellos y el tabique nasal. ¿Ya? También lo hemos dicho con respecto en el equino, que para todo, insisto, es igual. Si está el cornete nasal, hacia adelante tiene un pliegue que se llama pliegue recto, igual que el especie anterior. Y el perro también. Y cuando vemos el cornete ventral, tiene dos pliegues, uno que va al ala, y por eso se llama pliegue alar, y uno que está en la base, y por eso le pusieron pliegue basal. Pero insisto, esto es absolutamente igual en todas las especies, no es que sea propio ahora del bovino. En el equino también lo nombramos. ¿Ya? Después, ahí está mostrando nuevamente lo mismo, y aquí están indicando otros nombres que podría tener.
Recuerden que también se llama tercer cornete, masas laterales del etmoides, gran etmoturbinalia y una infinidad de nombres. Nosotros siempre hablamos de cornete medio, pero tiene todos esos nombres. Y de esos tres, ¿cuál es el que tenía que ir la parte de la olfacción? El medio. ¿Ya? Acá está indicando lo mismo. Si acá está el tabique nasal en su over, ese espacio que pintaron en verde corresponde al meato común, porque está entre el tabique nasal y los cornetes nasales. ¿Ya? Órgano nasal igual que en toda la especie, nada que decir. Bueno, ahí está Gustavo haciendo el reflejo de Flemen, el anterior era un equipo haciendo el reflejo de Flemen. ¿Ya? Acá, comunicaciones lo mismo, pero disminuye en una. Y ya me entendés por qué disminuye en una. Nuevamente, todo esto es la faringe, igual que en el caso anterior. Estaba cadena nasal, faringe, que es común para el sistema respiratorio y digestivo. Pero cuando nos vamos hacia la cavidad nasal, hay solamente una koala, una. ¿Ya? Ojo, cuando pensamos desde este punto de vista, solamente una koala. En el equino, ¿cuántas habían? Dos. En el perro, dos también. Pero acá hay una. ¿Ya? Y el resto lo mismo. Orofaringe, esófago, laringe y las aperturas faríngeas de la trompa de Eustaquio, o también llamada tuba auditiva. Aquí lo que no hay es bolsa gutural. ¿Ya? Está el tubo, esto sería esta trompa de Eustaquio. Si fuera de equino, tenía un abultamiento. Acá no, acá está solamente el tubo, que es, insisto, la trompa de Eustaquio. Igual que en el perro, es alias perro. ¿Ya? Ahora, nuevamente, si este es el paladar duro, eso que está acá corresponde al paladar blando. Sin haber dicho nada todavía, ¿qué debería ser ese cartílago? El más oral. Epiglotis. ¿Quién debe ser ese? Por niculado. ¿Quién debe ser ese de ahí? Aritenoide. Y se vuelven a repetir. ¿Ya? Seguimos otra imagen. Senos paranasales. Fíjense. Este seno frontal en el bovino, relacionándolo con el equino, con el perro, ¿cómo tendrá que ser en cuanto a extensión? ¿Más grande o más pequeño? Más grande. Más grande. De hecho, como los huesos frontales del bovino, gigantescos, ocupan todo el techo de la cavidad craneana, incluso avanzan un poquito hacia la cavidad nasal. Por lo tanto, es gigantesco. Seno maxilar va a estar por el lado. Y obviamente, movilidad y inferioridad van a estar todos comunicados. ¿Ya? ¿Algo así ahora? Sí. Guárdala. ¿Y lo dice ahora tú? Eso se llama, nadie sabe para qué trabaja. Así es. Bueno, si terminas más No, si todavía me queda. Estamos recién los senos del bovino paranasales y que decimos que están finalmente todos comunicados, porque de repente dice que este puede estar aislado o no, pues están comunicados. ¿Ya? Y recuerden que igual tiene una mucosa que es poco irrigada, por tanto que lleva un antibiótico cuesta mucho. Sigue esto. Acá, claramente esto es de hueso frontal. Se encuentra amplia la superficie porque el hueso frontal, ojo, digo él, pero recuerden que son dos. Muy amplio e incluso involucra al proceso cornual. Muchas veces cuando se porta mal un cuerno, se genera una infección y esto hace que se llene de pus. ¿Ya? Y ahí estaremos hablando quizás de una sinusitis, pero causada por el humano, un procedimiento mal realizado. ¿Cómo se llama cuando un procedimiento médico es mal realizado? ¿Alguien lo dijo? Y atrogenia. No sé si lo dijeron, pero yo lo escuché. Estoy escuchando mal. Los fantasmas. Iatrogenia es cuando hay una negligencia, un error médico. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? No tiene por qué saberlo, pero por si acaso. Cuando tenemos una enfermedad en la cual no se conoce su causa, se ha estudiado mucho y no sabemos la causa. Sabemos que tiene vómito, diarrea, esto, lo otro, pero no sé finalmente qué la está produciendo. Eso se llama idiopático. Se van a encontrar algunas enfermedades que no una enfermedad idiopática. Sí, entonces el que no se dice, oye, qué interesante, no sé, no sé por qué. ¿Por qué pasa? Sé lo que le está pasando al animal, pero no tengo idea por qué le sucede. ¿Ya? Entonces, error humano, negligencia médica, sin causa conocida. ¿Ya?
Ojo, yo sé que no son del ramo, pero igual es bueno ir agregando palabritas nuevas de vez en cuando. Igual sin causa. Sin causa conocida. Sí, Causa ahora- desconocida. Ahora, solo aclarar, obviamente, después ustedes se dan cuenta que cuando hay varias enfermedades, o sea, varios signos clínicos, hablamos en animales de signos, ahí tenéis que ir viendo diagnósticos diferenciales y todo eso, que ya algunos por su práctica básica lo han tenido que ver. Pero cuando llegáis a una enfermedad idiopática es porque, según los signos y con exámenes, no llegáis a ningún resultado y no llegas a un diagnóstico. De ahí tú tienes los síndromes de algo, pero la enfermedad probablemente tal, con nombre y apellido no la tienes. De ahí tú dices, es una enfermedad idiopática. Claro, y ibas dando la sintomatología, ¿no? ¿Ya? Sí, esto. No al ramo, pero esto se puede relacionar de repente el mal corte con un absceso que se genera en este lugar y puede generar también Claro, sí. que genere infectación por un calicual. Sí, podría ser. Podría ¿Se ser. puede relacionar todo? Podría relacionarse. Y por eso digo, siempre para hacer estos procedimientos, muchas veces la gente dice, como son animales mayores, están en el campo, no apliquemos ninguna norma de higiene. Nada de desinfectar nada, para que son animales nomás. Pero muchas veces eso genera muchos problemas. Es a veces también economías mal vistas. Usemos la misma jeringa con la misma aguja en 20 vacas. Pero ¿qué pasa si una de ellas tenía alguna enfermedad y se transmite por una de ese tipo de vía? Todo el resto se enfermó. Entonces, a veces hay muchas cosas que pasan por negligencia. ¿Ya? Me manda, dice la luz. Sí. Ojo, eso que diga ya es simple. Cuando dice porción cornual, ¿cuál será? La que va al cuerno. Cuando habla parieto occipital, es cuando está en el hueso parietal y se va para el occipital, para atrás. La frontal es propiamente el frontal. Y la orbital es cuando se acerca al ojo, pero sigue siendo el mismo seno frontal. ¿Ya? Lo mismo, siguiente. Ahora, cuando habla del maxilar, habla porción palatina, porción lateral, lacrimal, etc. No vamos a entrar en detalles. Si pensamos en el hueso maxilar, ahí está. Independiente que es una porción que va hacia adentro, una porción que va hacia afuera, y la separa un conducto una sola lacrimal, pero no vamos a entrar en esos detalles. Es paso. Siguiente. Fíjense, ahí está. Fíjense, ahí está todo comunicado, Fernando. Siguiente. Lo mismo, pasen más a vosotros, si no vamos a dar más detalles de lo acá. ¿Cuál es la diferencia que tiene laringe respecto del anterior? Que está la epiglotis, pero no tiene cuneiformes, solamente la epiglotis. ¿Se acuerdan que la otra vez del equino decíamos que en su base están ambos procesos cuneiformes? Acá no hay procesos cuneiformes. ¿Ya? Pero sigue estando el tiroides con el proceso cornual anterior y posterior, igual que en el anterior, sigue estando el cricoide como siempre, sigue estando el aritenoides con sus cartílagos o sus procesos corniculados. O sea, la diferencia significaría que estamos diciendo en este momento, solamente mirando cartílagos, es que acá no están los procesos cuneiformes. No están, no existen. ¿Ya? Si miramos acá, ahí está la epiglotis, más que aritenoides sino los procesos corniculados del aritenoide. ¿Ya? Acá, por los lados, claramente estaríamos viendo el tiroides. Si se dan cuenta, dorsalmente no está cerrado por el tiroides. Aquí está el cricoide, que tiene una lámina dorsal que es la parte más grande, y aquí está esa cresta sagital. ¿Ya? Y claramente hacia atrás viene la tráquea. Siguiente. Ahí está mostrando cómo es la epiglotis, claramente tiene una cara que va hacia adelante, una oral y una aboral. ¿Ya? Siguiente. Ahí está mostrando lo mismo, pero fíjense. ¿Quién es este? Tiroides, ¿cierto? Ese es el cuerno. ¿Cuerno cuánto? ¿Anterior o posterior? ¿Ah? Primero miren esto, aquí se parece. Esto es tráquea. Por lo tanto, para acá es para atrás. ¿Ya? Cuernos posteriores. ¿Y qué te hace ese? Cricoides. No confundan esto con anillo cartilaginoso de la tráquea. Esto es un grosor distinto y si lo sigo hacia arriba es bien grande. Ya por tanto no puede ser un anillo traqueal. Sigue. Ahí, si se dan cuenta, ese es el cuerpo del tiroides, grande. Si ustedes recuerdan, el giro tenía una escotadura y era muy pequeñito. Acá es gigantesco. ¿Ya? Pues siguen estando los cuernos anteriores y posteriores. ¿Ya? Y los posteriores son como más grandes. Ahí está nuevamente el cricoides, que es como un anillo, un arco dorsal, un anillo ventral y las mismas características. ¿Sí? Acá. Pero creo que hay otra imagen para eso, ¿no? No de la anterior, no, porque si no. En esta imagen, para dónde es craneal.
¿Ventana o doctora? Doctora. No, ¿cierto? Ventana. ¿Por qué? Porque está la epiglotis. ¿Se dan cuenta? Este sería el proceso corniculado y esto sería la aritenoide. Nuevamente, ¿qué debe estar acá? El proceso vocal. Siempre la puntita de la aritenoide corresponde al proceso vocal. Y si es el proceso vocal, ahí va a estar la cuerda vocal. ¿Ya? El bovino no tiene ventrículos laringeos laterales, solamente tiene un ventrículo laríngeo medio. Los laterales que decíamos en el equino no están. Por lo tanto, acá tampoco existe el pliegue vestibular o cuerda vocal falsa. Eso la tenía el equino y acá no está. Acá está solamente la cuerda vocal verdadera. ¿Y cómo se llama el espacio que está entre las cuerdas vocales? ¿Cuánto? Glotis. Glotis. ¿Cómo se llama el espacio que queda hacia adelante de la glotis? Vestíbulo laringio o espacio supraglótico. Gracias. Y el que va hacia atrás, espacio infraglótico. Correcto. Tenemos. Entonces, acá, chiquillos, ¿qué sería esto? La De uno. La epiglotis. Acá, ¿qué sería esto? ¿Ya? Corniculado, sí. ¿Qué es esto? Proceso vocal. ¿Qué es esto? cuerdas vocales. No. Ojo, si la profesora recién dijo que este es el proceso vocal, ese es el proceso vocal, por tanto este es el aritenoide. ¿Quién tendría que ser eso sí o sí? Las cuerdas vocales, no puede ser otra cosa. ¿No? ¿Y cómo se llama ese espacio? No. Glotis. Ah, Ya. la epiglotis es la que está. Esto se cortó, se hizo un corte aquí. Se abrió por arriba dorsalmente y se abrió como un libro. El glotis. ¿Cierto? Cuerdas vocales, glotis, que es el espacio. ¿Cómo se llama de aquí para acá ese espacio entonces? Vestíbulo laringio o supraglótico. ¿Y de aquí para acá? Infraglótico. Infraglótico. Uy, ¿qué pasa el día? Espacio. Ya. Ahora, aquí se dan cuenta ustedes mismos de la diferencia del ioides respecto del equino. Están estiloioides, miren, epioides. ¿Cómo era el epioides del equino? Ínfimo, pequeñísimo. Después, ceratoioides, tiroioides. Por un lado, lo mismo por el otro lado, y está el basioides con un proceso lingual. Obviamente más pequeño que el del equino, harto más pequeño que el del equino. Pero si lo comparáramos con el perro, harto más grande que el del perro. ¿Ya? Pero harto más pequeño que el del equino, ese proceso lingual. ¿Ya? Entonces se tienen las dos grandes diferencias. Epioides grande en relación al equino y proceso lingual chico en relación al equino. ¿Ya? Siguiente. De la tráquea, ¿qué hay que decir? Nada. Excepto una sola cosa. Los primeros anillos traqueales, que son los 3 o 4 primeros, son como el del equino. Pero de ahí hacia atrás hay un relieve, que acá se ve súper bien. Y ese relieve se denomina cresta traqueal. ¿Ya? Por tanto, los rumiantes, y de hecho el bovino subrumiante, presenta ese elemento que se llama cresta traqueal y que va hacia dorsal. Si se dan cuenta, allá arriba no es que sobremonte como así, o sea, a quedar abierto, sino que sobremonta una parte sobre la otra. Y eso hace que en toda su extensión esté, o sea, no todos, los primeros no, pero la mayoría esté esta cresta traqueal, propia de los rumiantes. ¿Ya? Pero sigue estando el músculo intraluminal, la mucosa, todo igual. Solamente la diferencia está en que acá se genera cresta traqueal. ¿Ya? Que no tiene el bovino, que no tiene el perro, tampoco va a tener el chancho. ¿Ya? Siguiente. Yo lo más doctora. Nuevamente lo mismo, pero aquí aparece algo nuevo. ¿Qué era esta que ustedes siempre la nombran? La carina. Carina traqueal. Y estos son los bronquios primarios principales. Para acá y para adelante. ¿Ya? Por lo tanto, esto es tráquea, antes que se dividan. Pero si yo miro, aparece otro orificio. ¿Ya? Y este siempre va a estar para el lado derecho. Este corresponde, y que esto se presenta en los bovinos, rumiantes también, y en el porcino, que se llama bronquio traqueal o bronquio accesorio, traqueal, apical o accesorio. Esos son los tres nombres que tiene: bronquio apical o bronquio traqueal o bronquio accesorio. ¿En qué especie? De lo que estamos viendo, bovinos y porcinos. Siempre va a estar para el lado derecho. ¿Ya? Después lo vamos a ver de lado, aquí que lo estamos viendo el tubo por dentro. Si esto fuera equino, esto no existe.
Si fuera perro, esto tampoco existe. Pero al ser bovino o porcino, va a estar ese bronquio accesorio, ese bronquio traqueal o bronquio apical. ¿Ya? Siguiente autor. Acá. Está por el lado derecho. Por el lado derecho, sí, siempre, el lado derecho. Ahora, y, ojo, no tiene relación mucho, pero igual relacionenlo. El pulmón derecho es más grande, por tanto está para ese lado, ¿ya? Aunque no una relación tan precisa. Ahora, si lo miran, este esquema, ya por favor. Ven el ataque y sabemos que cuando estamos sobre el corazón da origen a los bronquios primarios con su carina traqueal. Pero mucho antes da origen a este bronquio traqueal o apical o accesorio hacia el lado derecho. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tener súper claro. Por lo tanto, esta sería una diferencia. ¿Qué pasa con los pulmones? Obviamente que hay fisuras pulmonares, que en el caso del equino prácticamente no había. ¿Ya? Si analizamos los lóbulos pulmonares, fíjense, todo eso, tal como dice allá, es todo esto, lóbulo craneal. ¿Ya? Después vamos a decir las partes. Lóbulo craneal, lóbulo medio, que el equino no tenía lóbulo medio, lóbulo caudal y el típico lóbulo accesorio. Por tanto, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho del bovino? 4. Craneal, medio, caudal, accesorio, 4. Pero ¿qué pasa con el lóbulo craneal? Se divide en dos partes, pero sigue siendo un lóbulo dividido en dos partes. Una porción craneal del lóbulo craneal y una porción caudal del lóbulo craneal. Aquí es como un trabalengua, ¿ya? Porque generalmente esto va para adelante y esto va para atrás, pero son del mismo lóbulo, ¿ya? No que sean 5. ¿Y qué pasa con el pulmón izquierdo? Fíjense, ese es un lóbulo craneal y caudal. Pero ¿qué pasa con el lóbulo craneal también? ¿Cuántas partes tiene? 2. Tiene una porción craneal del lóbulo craneal y una porción caudal del lóbulo craneal. Por eso yo como lengua, ¿ya? Por tanto, acá hay 4 lóbulos y el izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿ya? Eso lo tienen que tener súper clarito, ¿ya? De hecho, este es el pulmón que más cosas tiene, porque tanto el lóbulo craneal de ambos pulmones, en ambos casos se divide en 2, ¿ya? Siguiente. Acá, de nuevo, ¿se dan cuenta? Ahí está el bronquio traqueal o apical, está mucho más adelante. Y es como que le estuviera llevando solamente aire al lóbulo craneal. ¿Se dan cuenta? Tanto parte craneal como parte caudal. Siguiente. Ahí está mostrando lo mismo. Lo mismo. Eso es absolutamente lo mismo, nada que decir. Pero no existe penetración. Ya, lo mismo. Lo mismo. Ah, sí, no. Lo mismo. Ya, hermanos, por ahí. ¿Ya? Recuerden, las fenestraciones que ambos sacos pleurales están comunicados ahora solamente en el equino, no en esta especie. ¿Ya? Aquí los sacos son independientes, el saco pleural derecho y el bovino del saco pleural izquierdo son totalmente independientes uno de otro. O sea, si uno le tira un pulsón al bovino en un lado, colapsa solamente ese pulmón y al otro no le pasa nada. Si eso fuera en el equino, colapsa ese y también colapsa el opuesto. ¿Ya? En los, es que digo equinos, pero debería ser en los équidos. Y en los équidos, la cebra, el burro, la mula, pero como estamos hablando solamente de equinos, por eso digo equino. ¿Ya? Bueno, esta es la parte tierna de la clase, o no sé qué tan tierna. Orificio redondo, redondito, pero de hecho es el que lo tiene menos dilatable. Si comparamos bovinos, equinos y porcinos, el más dilatable es el equino. El más o menos, bovino, y el casi nada, el porcino. ¿Ya? Pero tiene que haber un moro, sigue habiendo un filtro, glándula nasal, lo mismo. Siguiente. Acá, en los cornetes, es lo mismo. ¿Quién hace la diferencia? ¿Han visto que los chanchos, cuando la gente está en el sur y tiene plantación de papas, ¿a quiénes odian que puedan entrar a la plantación? A los chanchos. ¿Por qué? Porque los chanchos empiezan a osar. Osar es escarbar profundamente la tierra para sacar las papas y comérselas. Ahora, no suave, no como un perro, que el perro puede escarbar con la nariz poquito. Esto es con profundidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una adaptación. Si ustedes recuerdan, en todas las demás hemos visto que el tabique nasal es cartílago hacia adelante y hueso hacia atrás. En el chancho, ¿cómo sería? La parte más oral del tabique, que es cartílago, se transforma en hueso y se llama hueso rostral.
después viene cartílago y después viene hueso de nuevo. Por tanto, la parte más oral estaría formando el hueso rostral. ¿Ya? Entonces, si esta fuera el tabique nasal, era hacia adelante está el hueso rostral, después viene cartílago y después el hueso, como siempre, hacia atrás. En cambio, los otros eran cartílago y hueso. Entonces, al tener hueso en la punta de la nariz, eso les permite escarbar muy profundamente. El cartílago entonces sería el 17. No, Entonces, va a decir que eso está como en el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque recuerden que acá había cartílago. Y ese cartílago, cuando se hierve las muestras, el cartílago desaparece. Entonces el hueso queda como suelto. ¿Ya? Sigue entonces. Cornetes es lo mismo, nada nuevo que aportar. Los espacios son los mismos. Ahora, aquí, Esta es como la que hay. si se dan cuenta, la epiglotis es como más grande. Es como, parece como una flor de cala. De hecho, no tiene un vértice tan marcado. Es como más redondito. Sí. ¿Ya? Pero miren cómo son los cartílagos corniculados. Excepto este por un lado, Es como doble. este por el otro. Son como dos deditos por cada lado. Con eso. Ojo, aquí voy viendo diferencias así de simple, no más detalle. Siguiente. ¿Qué debe hacer eso? ¿Este cartílago? Por ahí lo dijeron. Epiglotis no. Tiroides. ¿Cuántos cuernos decíamos que tenían los otros cartílagos tiroides? Los anteriores y posteriores. Acá la verdad es que no se ve completo, pero tiene solamente los posteriores. ¿Ya? No hay anteriores. Ya esa es como la diferencia, por decir algo. Aquí también hay ventrículos laríngeo laterales. Y medio igual. Sí, el único de los tres que estamos viendo que no tiene laringios laterales es el bovino. ¿Ya? Denle más autonación, no sé qué más. Bueno, acá siempre hay como una discusión, porque ojo, acá el proceso lingual que tiene es ínfimo. ¿Ya? Existe, pero es tan chiquito que algunos dicen que no tiene. Ya, yo no sé los demás cosas que habrán dicho. Ya no- Mira, no sé, por lo menos yo hice la aclaración de bovino y equino y como la longitud, básicamente. Claro, porque si miran acá, este vacío no se le ve nada, aunque en ese esquema está descrito, pero la verdad es que es ínfimo. ¿Ya? ¿Qué pasa respecto a los pulmones? Y la tráquea nuevamente tiene ese bronquio apical traqueal accesorio que también sale por el lado derecho. ¿Ya? Más adelante, o sea, más atrás después de originar los bronquios primarios y secundarios, y pasa lo mismo. Fíjense. Primarios, aquí está el traqueal apical, está por el lado derecho. ¿Qué pasa con los pulmones? Lóbulo craneal, lóbulo medio, caudal, accesorio. ¿Qué es lo que sucedió acá? Que el craneal no se dividió en nada. ¿Ya? En el caso del bovino está dividido en dos partes. ¿Y qué pasa con el izquierdo? Está el craneal y caudal. ¿Pero qué pasa con el craneal? Se divide en dos partes. ¿Ya? Por lo tanto, si comparáramos los tres pulmones de las tres especies, ¿cuál era el más incompleto de todos? ¿Estaba ahí? El del equino, porque en el derecho estaba lóbulo craneal, caudal, accesorio, tres. Y en el izquierdo, craneal y caudal. No ha dividido nada con cisuras, no había cisuras prácticamente. ¿Quién era el más completo? El bovino, porque el bovino está nada. Lóbulo craneal con dos partes, medio y caudal, más el accesorio, pulmón izquierdo, lóbulo craneal con dos partes y caudal. ¿Qué pasa con el chancho? Tiene el lóbulo craneal en el derecho, craneal, medio, caudal y accesorio, pero el craneal no se divide en nada. Y este es parecido como el del izquierdo del bovino. Lóbulo craneal con dos partes y el caudal que no se divide en nada. ¿Ya? Aquí las cisuras son manifiestas también y no mucho más que decir. Fíjense, nuevamente, bronquio apical traqueal, mientras que son los principales o primarios. ¿Ya? Ahí está mostrando lo mismo de nuevo. Y fíjense. ¿Ya? Así que... Oh. Explotamos.